Yo enfrento la ciudad con mi cuerpo. Mis piernas miden la longitud y la anchura de la plaza. Mi mirada proyecta inconscientemente mi cuerpo sobre la fachada de la catedral, donde deambula por las molduras y los contornos, sintiendo el tamaño de los entrantes y salientes. El peso de mi cuerpo se encuentra con la masa de la puerta de la catedral, y mi mano agarra el tirador de la puerta al entrar en el oscuro vacío que hay detrás. Me siento a mí mismo en la ciudad, y la ciudad existe a través de mi experiencia encarnada. La ciudad y mi cuerpo se complementan y se definen uno al otro. Habito en la ciudad y la ciudad habita en mí. Este es un extracto del libro Los ojos de la piel de Palasmá, donde el mismo Palasmá cita a un filósofo que escribe esta descripción sobre la ciudad y agrega: nuestro domicilio es el refugio de nuestro cuerpo, de nuestra memoria y de nuestra identidad. Nos encontramos en constante diálogo e interacción con el entorno, hasta el punto de que es imposible separar la imagen del yo de su existencia espacial y situacional. De esta manera, entonces, vamos a iniciar el día de hoy, lunes 27 de abril, donde vamos a ver algunas herramientas de manejo de la forma dentro de los contenidos de la unidad temática 3, la forma arquitectónica y urbana, a fin de tratar de comprender a la forma como lenguaje desde el campo semántico, es decir, desde el significado de las palabras, en la comprensión del espacio. Y lo vamos a hacer desde una perspectiva fenomenológica, a través de algunos textos, como el de Palasmá, que leímos recién, Los ojos de la piel, el de Peter Zumthor, Atmósferas, y vamos a utilizar la estructura de los documentos del arquitecto Luis Arnoldo Valle de la Universidad Nacional de Córdoba, para conceptualizar sobre la forma y sus posibilidades operativas en el campo de la arquitectura y la ciudad, a fin de poder significar una idea. A partir de esto vamos a iniciar justamente con una frase de Luis Valle que dice: la más maravillosa cualidad humana es la capacidad para imaginar lo inexistente, el poder darle forma y materializarlo, y lograr que ello sea bueno para otros seres humanos. A lo que yo humildemente agregaría que tenemos, tanto como seres humanos, y más aún como arquitectos, el poder de transformar la realidad para que otros seres humanos vivan mejor. Hasta el momento hablamos del concepto de lugar, de sistema de lugares, hablamos de las relaciones entre el sujeto y los objetos que percibe, el ambiente en el que se inserta, hablamos del espacio y del sistema de espacios, y también hicimos hincapié en que el lugar no es solo un cobijo, sino que el lugar se convierte en tal en el momento en que el hombre es capaz de transformarle y darle significado, donde toda actividad del hombre se exterioriza por medio de formas a las que también podemos llamar estructuras significativas, que pueden ser visibles, audibles y conceptualizables. Y que este proceso de conceptualización se da a partir de los procesos psicológicos y físicos de la percepción. La forma debe ser una herramienta capaz de producir en el ser humano distintas sensaciones, preferentemente de agrado, de satisfacción, de comodidad, y debe transmitir, comunicar, significar, dotar de significado a la forma. En la mente de un diseñador van surgiendo ideas, de esas ideas van surgiendo relaciones e interrelaciones que paulatinamente se van transformando en esquemas, en gráficos, en croquis de cómo va a ser la forma futura. La forma como instrumento, como herramienta, posee una organización sistémica en donde las partes están subordinadas al todo, a un objetivo común, a un objetivo general, a un objetivo de ese todo, que es el de transmitir un concepto, un significado. El proceso perceptivo, entonces, es entendido como la interrelación entre el sujeto y el objeto. La percepción es una constante reinterpretación del mundo, en donde se enfatiza la no pasividad del sujeto. El sujeto es un sujeto activo que a partir de sus experiencias y de sus preexistencias toma decisiones. En este cuadro de Alfonso Corona Martínez, que fue un arquitecto que escribió mucho en la revista Suma, vamos a encontrar este esquema en donde nos muestra la relación sujeto-objeto a partir de que el sujeto percibe una forma y percibe un espacio
donde esa forma y ese espacio le devuelven un mensaje que tiene que ver justamente con la significación. Es decir, que todos los objetos y las formas que nosotros generemos van a transmitir un mensaje, van a transmitir una significación. A pesar del contenido artístico que tiene, o estético que tiene la arquitectura también se basa en valores científicos. Los estudios demuestran que gran parte de los edificios provocan un impacto elevado en las emociones de las personas, lo que lleva a interconectar justamente la arquitectura con la psicología. Si partimos de la base de que todo producto del hombre genera una imagen ante quien lo usa, decimos que se produce una comunicación, un diálogo entre el sujeto que percibe y el objeto que es percibido, en donde llamaremos forma a la manera en que aparecen ante el sujeto percibiente los distintos objetos. Para nosotros la forma de un objeto va a ser lo que vemos. A partir de una base, que es la visual, la expresión de esa forma implica el empleo de todos los sentidos coordinados por la vista, que en general orienta y estructura los datos provistos por los demás sentidos. La forma de un objeto entonces va a ser lo que vemos, lo que percibimos. Todos los individuos reciben estímulos mediante sensaciones, es decir, mediante los flujos de información a través de cada uno de los 5 sentidos. Pero todo lo que se siente es percibido, pero no todo lo que se siente es percibido, siendo que hay un proceso perceptivo mediante el cual el individuo selecciona, organiza e interpreta los estímulos de su ambiente y los estímulos de los objetos con el fin de adaptarlos mejor a sus niveles de comprensión. Por lo tanto, nosotros estamos viendo una imagen de un espacio público en donde cada uno de nosotros, viendo la misma imagen, vamos a captar a partir de nuestra experiencia, a partir de nuestras preexistencias, cosas distintas. A alguno le va a llamar más la atención el contraste entre el verde y el solado, a otro les va a llamar más la atención las formas en equilibrio que podemos ver en esta imagen, a otro ese curso de agua con aguas en movimiento. Lo que percibimos no son elementos aislados, sino más bien configuraciones y totalidades estructuradas. La percepción de las configuraciones posee una determinada significación, única e irrepetible para cada sujeto. Pero hay un principio que se llama de selección y prioridad, en donde cada individuo, dependiendo de sus preexistencias, prioriza o exalta o resalta ciertos aspectos del objeto por sobre otros, o del espacio por sobre otros. Nuevamente, si vemos esta imagen, alguno de nosotros va a resaltar o va a enfatizar la presencia del verde, otro va a enfatizar la presencia de una lógica geométrica que está guiando este espacio y va a recordarle a las vías del ferrocarril, otro va a ver el equipamiento, el mobiliario, la madera, y le va a entusiasmar este tipo de mobiliario que está desarrollado en base a madera. Se seleccionan entonces algunas entre muchas cualidades y calidades que tiene cada uno de estos espacios urbanos o que tienen los objetos. El conjunto de imágenes conforma la percepción de la realidad del individuo, que puede o no coincidir con la de otros individuos. El espacio arquitectónico tiene cualidades y aptitudes que dependen de sus características formales. Es decir, de las peculiaridades, de las particularidades de sus partes o de sus elementos constituyentes y de la manera en que esos elementos se relacionan entre sí. Esto entonces nos remite a la idea de sistema y de estructura. La totalidad de las partes, por cuanto estudiar la forma para nosotros de alguna manera va a ser hallar la estructura. Y por supuesto, como dice Payasmá, de nuevo, en relación a nuestros cuerpos y a nuestros movimientos, que están en interacción constante con el entorno. Se puede establecer entonces una serie de variables de la forma, que es lo que vamos a ver hoy, en donde nos vamos a basar, como decíamos al principio, en las estructuras de los documentos de Luis Valle, en el libro que se llama Estructuras Básicas de Diseño, y que define variables en relación a la posición, a la orientación, a la proporción, a la escala, al enlace, a la dimensión, a la conformación
y a otras derivadas de los materiales. Hay un montón de otras variables de la forma, hoy vamos a ver algunas, y más adelante vamos a ir viendo otras. Vamos a arrancar entonces por las variables de la forma. Vamos a arrancar por definir cuáles son las variables de la forma. En primer lugar, las variables de la posición, que se refieren a la ubicación de lugares y recintos en el espacio, así como de los objetos y bordes que los determinan, que los configuran y que los particularizan. La elección de la ubicación de un edificio en un lote, de un sector de estar en una plaza o de una escalera en un recinto, provocan cambios en las cualidades del uso, expresivas y significativas. No da lo mismo que este volumen que vemos en principio ubicado en un lugar, no da lo mismo que esté en otro. Por el contrario, la posición de cada uno de los componentes debe ser complementaria con los demás, y cada componente debe vincularse, relacionarse con el siguiente. Si nosotros cambiamos el lugar, la ubicación de un componente, estamos cambiando el sentido de la propuesta. Vamos a ver entonces las variables de orientación. Casi todas las formas tienden a ser comprendidas como entidades orientadas en el espacio. De ahí que encontremos las variables de la orientación. Los hechos arquitectónicos urbanos muestran orientaciones particulares y generales para descubrir en ellas cualidades expresivas y significativas. Por ejemplo, en esta imagen que vemos, la orientación espacial se opone a la fuerza de gravedad. ¿Sí? La orientación espacial vertical, como vemos en esta imagen, que es de la Plaza Cisneros en Medellín, en Colombia, se contrapone a la fuerza de gravedad y es señal de dominación, de espiritualidad, de ir hacia el cielo. También lo podemos ver en algunos edificios significativos de la historia, como en la Sagrada Familia que analizamos en la clase de forma y geometría de las primeras clases. Por otro lado, si el planteo es sobre las horizontales, si la mayor parte del diseño tiene que ver con la horizontalidad de la propuesta, son signos de tranquilo y de sosegado. ¿Sí? Y las formas oblicuas, como vemos en este caso, dependen de cómo se las ensamble o cómo se vinculan, por lo general muestran dinamismo, ¿sí? Por lo general muestran movimiento. Las orientaciones también hilvanan o vinculan los componentes entre sí. Lugares, accesos, ciudad-río, como en este caso del Olympic Sculpture Park de Seattle, Estados Unidos, donde también se tienen que sortear algunas circunstancias, como por ejemplo las sendas vehiculares o las vías del ferrocarril. Por otro lado, la proporción se refiere a la relación entre largo, ancho y alto de las cosas, así como las divisiones internas y el juego dimensional de sus partes. Va en función de la relación entre las partes y el todo. La proporción es estudiada y analizada en profundidad a lo largo de la historia, donde se generan teorías y cálculos como la proporción áurea, las proporciones antropomórficas, sobre la manera de percibir o de juzgar el tamaño de un objeto con respecto al otro. Para nosotros las variables de proporción sobre largo, ancho y alto de las cosas van a estar en función de la persona, de la escala humana, del ser humano y del efecto que producen ellos. Entonces vamos a ver este ejemplo, que es el monumento del Holocausto judío en Berlín, obra de Peter Eisenman, en donde la proporción de algunos sectores puede ser amigable, como el que estamos viendo, asimilando estos bloques de cemento a bancos y constituyendo lugares de estar, aireados y con vistas a la ciudad, como la propia memoria lo dice, que tiende a desdibujarse con el tiempo, y donde esos grandes prismas se van acercando al perímetro del monumento para convertirse en bancos y dejar junto a ellos que brote la vegetación. Pero pasamos a la imagen siguiente, al interior de este monumento, en donde podemos ver las proporciones que se transforman, y lo que antes era amigable, de repente causa una sensación de angustia o de opresión o de miedo, en donde el interior es casi claustrofóbico, ¿no? Busca y logra desconectar al habitante, al que hace uso de ese espacio,
el visitante y logra apabullarlo de alguna manera, ¿sí? Esa escala inmensa y esa escala en la que la proporción del ancho con respecto al alto nos está dando una sensación de opresión. Así, dependiendo de las proporciones que utilicemos, podemos causar esto o podemos causar esto. Va a ser tarea del diseñador hacer esa selección. Vemos ahora entonces las variables de tamaño y escala, donde son variables que están también muy relacionadas a la proporción y donde podemos hablar de tamaño y de escala del objeto y del espacio. Los objetos parecen pequeños o grandes si los comparamos con otros objetos similares o con la escala humana. Según el I Ching, la escala es el modo como percibimos el tamaño de un elemento en relación a las formas restantes. Aquí, en una serie de imágenes de la conocida muestra de esculturas de Ron Mueck, que es un escultor australiano que vive en el Reino Unido actualmente, y que hace esculturas hiperrealistas y juega con la escala en relación a las personas, podemos ver como una imagen que aparentemente es una imagen a escala humana, cuando lo comparamos a esa escultura con una escala humana, vemos la diferencia que hay. Entonces, vamos a trabajar en función a la escala humana, a la escala del hombre. La variable de la escala se refiere al tamaño total de las partes en relación a la totalidad del conjunto, al tamaño del espacio en relación al ser humano o alguna unidad de medida. Ojo, ya no nos estamos refiriendo a las relaciones de magnitud de las distintas dimensiones particulares del conjunto, sino al tamaño de esas partes o del conjunto concebidos como totalidades y relacionadas con la escala del hombre. La escala es un factor importante para la estabilidad emocional de las personas. Nuestra experiencia en el mundo se basa en el conocimiento de las dimensiones de los seres y los objetos y en relación a los otros seres humanos y a nosotros mismos. Entonces, la pérdida del sentido de escala en el ser humano puede relacionarse con trastornos de ansiedad, por ejemplo, ¿no? Con algunas cuestiones que tienen que ver con la psicología humana, y donde, por ejemplo, los términos agorafobia, que es el temor obsesivo a estar en espacios abiertos o descubiertos, o claustrofobia, que es, por el contrario, que tiene una relación de temor al encierro, tienen relación directa con la arquitectura. Por estas razones el diseño urbano y la salud mental deben ir de la mano, y nosotros cuando hacemos el diseño de estos espacios tenemos que pensar en cuál va a ser el efecto del espacio que diseñamos por sobre las personas. Así debemos considerar al ser humano como medida de la arquitectura. Deben aparecer elementos de referencia inmediata en la escala humana. La escala tiene que ver con el tamaño físico, nos estamos yendo. La escala tiene que ver con el tamaño físico, la importancia y el significado de las cosas en relación a otras cosas y al ser humano. Las partes de un edificio tienen cada una un tamaño. Este tamaño tendrá automáticamente una relación con el conjunto en total y con su entorno. Y con otras partes, con los tamaños usuales de las cosas y con las personas. El manejo de la escala implica ordenar estos tamaños y estas relaciones diferentes. Pallasmaa dice también, entender la escala arquitectónica implica medir inconscientemente el objetivo del edificio y la relación entre el edificio y el cuerpo de uno, y proyectar el esquema del cuerpo en el espacio en cuestión. Pasamos entonces a las variables de enlace, que son los distintos modos en los que se pueden vincular distintas partes del conjunto. Y en ese sentido vamos a ver 4 características distintas. Una es la aproximación o cercanía, otra es la yuxtaposición o adosamiento, otra es la interpenetración o encastre, y por último la continuidad o pasaje gradado. ¿Sí? En primer lugar vamos a tener la aproximación o cercanía, donde las partes están lo suficientemente próximas para llegar a un espacio casi doméstico, y un sentido de lugar íntimo, dentro de lo que sería un espacio público, un espacio urbano. Por otro lado tenemos la idea de yuxtaposición o adosamiento, que puede ser con los materiales, puede ser con el equipamiento, o se puede verificar, por ejemplo, en los edificios del entorno. ¿Sí? Después tenemos, por otro lado, la interpenetración o encastre, en donde
se van acoplando, enlazando o articulando distintas porciones, especialmente de manera de lograr distintas sensaciones en el ser humano, ¿sí? Estas porciones que se van adosando, que se van encastrando y que van interrelacionándose, no solamente deben ser pensadas planimétricamente, sino deben ser pensadas espacialmente, como vemos en este caso, en donde de alguna manera hay una propuesta espacial en donde distintas partes, en este caso de cubiertas horizontales, se van superponiendo y van jugando para lograr distintas sensaciones espaciales. Y por último, la continuidad o pasaje gradado, cuando se repiten unidades o componentes del espacio con algún tipo de enlace a través de algún eje o línea recta, y donde para acentuar las perspectivas se pueden utilizar también como una secuencia de elementos, una secuencia de componentes, y donde también puede ser empleado esto en caso, por ejemplo, de edificios. También puede ser empleado con vegetación, con materiales, con mobiliario o con luminarias. Vamos a ver entonces las variables derivadas del material, que son manifestaciones y características físicas que pueden ser perceptibles a partir de la materialidad de los objetos. El color, la textura, la plasticidad, la elasticidad, la opacidad, la transparencia, el olor, la temperatura. En este caso, por ejemplo, del Parque del Milenio en Chicago, en donde es muy llamativo ese volumen casi escultórico que nos propone un material reflejante, un material distinto, en contraste con su entorno, en contraste con su superficie de soporte, y que está transmitiendo un mensaje, que está transmitiendo una idea, y desde el cual puede generar un hito, un punto de referencia, un punto de tensión dentro del mismo parque y dentro de la ciudad. Por último, vamos a ver entonces la interrelación entre esos componentes, ¿sí? En la medida de que nosotros, estos gráficos son de Luis Valle también, en la medida que nosotros podamos ir trabajando estos componentes, ir trabajando estas variables, va a ser la medida en la que vamos a ir logrando distintas situaciones. Podemos ver entonces en estos dibujos cómo frente a un mismo escenario las componentes varían en sus relaciones permitiendo propuestas diferentes, con consecuencias diferentes también en el efecto que produce la percepción del espacio urbano en general y en las sensaciones que van a producir en el ser humano que los experimenta. Y dice Palasmá también, el encuentro con cualquier obra de arte o de arquitectura implica una interacción corporal. A medida que la obra arquitectónica o urbana interactúa con el cuerpo del observador, la experiencia refleja las sensaciones corporales del creador. Es decir, que a medida que la persona que hace uso del espacio está sintiendo algo, está sintiendo lo que el diseñador, el arquitecto, quiso transmitir. La arquitectura es comunicación desde el cuerpo del arquitecto directamente al cuerpo de la persona que hace uso de esa obra. Quizás en el momento y quizás muchos siglos más tarde. Entonces quisiera cerrar esta exposición de hoy con la misma placa con la que abrimos, en donde a partir de poder manejar estas variables y a partir de que estas variables nos ayuden a construir una forma que comunique, que significa, que transmita un mensaje, un concepto, una idea, vamos a tener la capacidad de poder transformar la realidad para mejorar la vida de los seres humanos. Estos son los libros que utilizamos para esta clase, por si los quieren, si quieren profundizar un poco más en esto, que están en las bibliotecas personales de casi todos los profes de la materia, y si no, hay algunos que se pueden bajar en PDF. Y por último, las áreas de contacto que tenemos de manera permanente y donde vamos a estar todo el día de hoy atendiendo sus consultas.